Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Qué difícil aceptar, mi amigo, te ha llorado tanto corazón. De rodillas sin cansar te vimos, que luchaste siempre con amor. En tu partida se sintió que ya no sales más a tu balcón. En el mundo quedará esta lección. No tengan miedo, miren al cielo. No tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo el Grande no te olvidaré, y tu deseo seguiré. El grande te recordaré, pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. Caminando con la cruz de Cristo, perseguido más de una vez, abogando por la paz del mundo, hijo de María, no tengan miedo, miren al cielo, no tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo el Grande no te olvidaré, y tu deseo seguiré. Juan Pablo el Grande te recordaré, pastor sonriente, pastor valiente, pastor viajero de la fe. No tengan miedo, miren al cielo, no tengan El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiene que sonar más fuerte para que los oigan allí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy con alegría celebramos a la memoria de San Juan Pablo II, un santo muy querido por nosotros, por toda la iglesia, y muy especialmente también los maracuchos lo queremos mucho porque lo conocimos. Estuvo y durmió aquí en nuestra ciudad un día.
tuvimos un santo ese día y aquí hay recuerdos de ellos en el Palacio Arzobispal. Damos gracias a Dios por el testimonio de este gran santo y hemos comenzado de manera muy especial con esta canción interpretada por Tony Meléndez, un cantante latino que tuvo su encuentro especial con San Juan Pablo II en Estados Unidos. Él vive allá y bueno, la particularidad de él es que además de cantar muy bien, toca excelentemente la guitarra con sus pies, porque él desde pequeño, desde nacido, pues nació sin brazos. Entonces él hace todo con sus pies, entre ellos hacer su música. Así que él compuso este canto justo para cuando falleció San Juan Pablo II. De allí el nombre de este tema, que fue un título que la gente le dio a este papa en los momentos, se le llamaba así, cuando él falleció, Juan Pablo el Grande. Hoy San Juan Pablo II, con cariño elevamos hoy nuestra acción de gracias a Dios por este gran pontífice que se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su devoción a la Virgen María, a quien le quiso dedicar todo su ser, y por eso su lema episcopal y pontifical era Totus Tuus, todo tuyo, en este ofrecimiento de toda su vida a la Virgen. Y su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, hacia los jóvenes y los enfermos. Fue el que inició muchas de estas jornadas que hoy aún se celebra, las jornadas mundiales de la familia, de la juventud, etc. También realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo. Estuvo aquí en Venezuela en 2 oportunidades en las que anunció el Evangelio con su palabra y su ejemplo. Así que bueno, son muchas las cosas que se puede decir de este santo. Lo importante es que ofrezcamos esta acción de gracias a Dios, pidiendo su intercesión, muy especialmente por las intenciones de los oferentes de esta misa, que ustedes van a poder ver en nuestro canal YouTube, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Maracaibo, con ese mismo nombre también en nuestra página Facebook y en el canal Telegram, El Rosario MCBO. Pues, queridos hermanos, abramos el corazón con humildad a Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así puedan ustedes, colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria de la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio que desconcierta.
porque viendo en Jesús a un hombre que nos habla tanto del amor, ayer yo les recordaba con la misa que celebrábamos por los que nos afligen, cómo Jesús nos lanza el reto para identificarnos como discípulos suyos de amar al enemigo. Si Jesús habló tanto de amor, incluso del amor al enemigo, al que nos desea y nos hace el mal, pues como hoy nos dice que no ha venido a traer paz sino guerra. Y es porque Jesús está hablando aquí de algo que es muy lógico, que es que cuando uno asume una posición sin querer, queriendo, pues tiene ya una relación adversa con aquellos que tienen posiciones distintas a las de uno. Y en cuanto a posición me refiero no solamente al modo de ver la vida, incluso hasta el modo de creer en ese ser trascendente que nosotros llamamos Dios y que otros le llamarán de otra manera, pero que nosotros le llamamos Dios. Y el modo en que concebimos a Dios es diferente al cómo lo conciben otros. Y ya eso nos pone en una situación, ya el hecho de establecerse una diferencia, crea como que cierta adversión entre unos y otros. Y aquí Jesús no está hablando sino de algo que es lógico, que es natural, que es una realidad, que es bueno tener en cuenta, pero también nos está hablando de que era necesaria que llegara este criterio, esta posición, esta perspectiva, que no es la de otra, sino la de la verdad y la de Dios. Ya el mismo Señor en la antigüedad nos había dicho que mis caminos no son tus caminos, ¿verdad? Nosotros mismos estuvimos contra de Dios cuando no conocíamos a Dios, no amábamos a Dios, estuvimos en su contra de algún modo, tal vez sin pensarlo, sin quererlo ni planificarlo, simplemente porque no conocíamos a Dios como lo conocemos ahora, que ahora sí lo hemos aceptado y amado y nos hemos hecho sus amigos, ¿verdad? Pero es entonces una realidad que hay que tener presente, que nosotros, por el hecho de ser cristianos, por el hecho de tener los valores que tenemos, tenemos que asumir la realidad de que hay gente que no piensa de la misma manera, que nos va a adversar, que van a ser nuestros enemigos sin nosotros buscarlos, tal vez sin que ellos lo deseen también, pero es una realidad. ¿Y qué tenemos que hacer pues ante esa realidad? Pues tener conciencia de que existe y de orar, porque seamos cada vez más los que conozcamos a Dios y le amemos. El hecho de que exista estos conflictos es un conflicto necesario porque es la pugna entre la plena verdad y las medias verdades y la mentira, o también en contraposición con la ignorancia. Entonces son cosas, digamos, difíciles de esta historia de la salvación que hay que asumir desde el amor de Dios. Jesús mismo le tocará no solamente, aquí está hablando de lo que nos toca de pronto como sociedad, asumir estos conflictos que son necesarios que se den. Pero también Jesús está aquí consciente del problema que él tiene que enfrentar. Dice, me estoy preparando para un bautismo, ¿verdad? ¿Y cómo me angustio mientras llega? Tengo que recibir un bautismo. ¿Y a qué bautismo se refiere aquí? ¿Al que recibió en el Jordán por Juan Bautista? No, eso sucedió ya hace mucho tiempo, muchos meses, digamos, porque no eran muchos años, ¿no? Pero
algo así como 2 años y pico tal vez habría pasado desde que él se bautizó en el Jordán y está diciendo estas cosas. ¿A qué bautismo se está refiriendo? A la cruz. A la cruz. A ese bautismo se refería aquí Jesús, donde no era un baño con agua, sino con su propia sangre, donde le tocaría dar su vida por nosotros, donde él, siendo inocente, sería víctima de una terrible y gran injusticia. Si eso lo padeció nuestro Maestro, ¿qué podemos esperar nosotros? Que también tenemos que vivir momentos como ese, enfrentar momentos difíciles. Esto es lo que sostiene al Papa Francisco en circunstancias como la de ayer, donde se levantó un gran revuelo por unas expresiones que dijo y que se tomó fuera de contexto y de una manera muy confusa, y mucha gente empezó a señalarlo y mucha gente empezó a juzgarle. Gracias a Dios que en las redes sociales la Iglesia también está muy presente y se ha dado razón de por qué el Papa dijo lo que dijo y en las circunstancias reales a las que se refería. Pero es interesante poder ver cómo el Papa tiene sus enemigos. Y creo que el principal enemigo del Papa es la ignorancia de muchos de nosotros, de que no terminamos de conocer que estamos siendo dirigidos por un pastor bueno, por un pastor que, más que preocupado por el tema de la homosexualidad de manera directa, de lo que está preocupado es de la humanidad, que seamos verdaderos seres humanos entre nosotros. Porque quien habla allí, en la persona de Francisco, además de ser Cristo mismo, está hablando un abuelo, un papá que nos ama a todos, que nos ama por lo que somos y no por lo que hagamos, que nos ama como nos ama Dios. Pudiéramos estar en contra de un santo, como el santo que hoy estamos celebrando, San Juan Pablo II, que en el pasado no le faltaron enemigos, tuvo también los suyos, y no solamente aquel hombre que le disparó en la Plaza San Pedro, muchos otros le dispararon con sus palabras, juzgándole, pues de manera incluso criticándole por el hecho de gobernar la iglesia siendo un viejito, por ejemplo, que él estaba en su derecho y en el deber de poderlo hacer, porque estaba dentro de las normas de la iglesia, y Francisco podrá hacerlo si él así lo ve conveniente, o podrá tal vez tomar la decisión de Benedicto XVI al ver aminoradas sus fuerzas de decir no, hasta acá, voy a dejar paso a uno nuevo. Ya lo dirá el Señor en el corazón del Papa Francisco. Confiemos en la elección que Dios ha hecho, del Papa que tenemos, del que nos tenemos que sentir muy orgullosos y por el que tenemos que orar, seguir orando. Porque no faltarán no solamente los enemigos del Papa, sino aquellos que por querer herir a nuestra iglesia, querrán herir a nuestro pastor. Pidamos la intercesión de San Juan Pablo II, para que el Señor siga saliendo victorioso en estas circunstancias de grandes desafíos. Que el Papa Francisco siga asumiendo ese gran consejo de Juan Pablo II, no tener miedo. No tener miedo a abrirles las puertas del corazón a Cristo, nos lo decía a todos y de manera especial a los jóvenes. No tengan miedo de abrirles las puertas del corazón a Cristo.
El Papa Benedicto XVI, nuestro querido Papa emérito, completaba esa frase de San Juan Pablo II. No tengan miedo de abrirles las puertas de corazón a Cristo, porque Cristo no quita nada, Cristo lo da todo. Eso lo asumió también el Papa Francisco. Por eso él no tiene miedo a los líos. Y le dijo a los jóvenes, ¿verdad? Creen en el lío que nace de hacer el bien, de procurar la paz, de asumir el riesgo de tomar la posición por Cristo. Formen ese lío. El mundo se va a encender. Van a haber persecución, va a haber situaciones difíciles, va a haber difamación, pero es un lío que es necesario para que se pueda manifestar la verdad que nace del amor de Dios y la humanidad alcance los dones prometidos que el Señor espera se den en nuestra tierra. Que el Señor pues nos conceda esa gracia maravillosa por intercesión de San Juan Pablo II. Amén. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas. Pidamos al Señor, por intercesión de San Juan Pablo II, por toda la Iglesia universal, por quien hoy está en la cátedra pontifical, la cátedra de Pedro. Pidamos también al Señor por toda la Iglesia y por todas las familias y los jóvenes del cual es patrono San Juan Pablo II. Que el Señor les conceda crecer en la unidad, en la verdad, en la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la intercesión de San Juan Pablo II, que conoció y amó nuestro país, estuvo aquí con nosotros. Que el Señor le conceda a nuestra nación los dones que Él pidió cuando vino en las ocasiones que estuvo con nosotros. Que su recuerdo permanezca, y no solamente el hecho de su visita, sino también el contenido de su mensaje. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por los enemigos de la Iglesia, que están también dentro de la Iglesia cuando adversan al Papa, para que el Señor les conceda la gracia de poder encontrar la verdad del amor de Dios que se expresa a través de las acciones y palabras de sus servidores. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por cada uno de nosotros, para que, animados por el testimonio de San Juan Pablo II, aprendamos no solamente a querer a nuestro pontífice, sino también aprendamos a ver en el hermano a Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las intenciones de los oferentes de esta misa, que ustedes pueden encontrar en nuestro canal YouTube, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Maracaibo, también en Facebook y en Telegram. Que el Señor les conceda lo que hoy con humildad piden y con gran fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre bondadoso, estas súplicas que le vamos confiando en tu gran amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero estar
para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II, Papa, y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos intercambiar un saludo fraterno. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para que sepan los hermanos que nos siguen en las redes sociales, el canto que vamos a escuchar de comunión es un canto que solemos cantar muchas veces en las misas, es un canto muy bonito. Pero
hoy día de San Juan Pablo II, he encontrado una versión que es interpretada por el propio San Juan Pablo II. Así que vamos a cantarlo, pero les invito a sobre todo a escuchar la voz de este santo y recordarle con cariño, y junto a él, que ya está en el cielo, él pueda pedir por nosotros para que podamos responder con generosidad a nuestro Dios como él también lo hizo. La vocación es una cosa estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice: pues
es una cosa maravillosa. He visto que ha mirado los ojos una vez, mira nuestros ojos cada vez, cada día. Muchas gracias. Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cada jueves solemos ofrecer nuestra oración por los sacerdotes. Lo haremos también a nuestra Madre Santísima con el saludo del Ave María del día de hoy, pidiendo muy especialmente por ese hijo suyo, que lo proteja y que lo bendiga, que es el Papa Francisco. Que el Señor le conceda su protección por intercesión de nuestra Madre. Igualmente pedimos a nuestra Madre que muchos jóvenes, muchachos y muchachas, estén dispuestos a escuchar la voz de su Hijo que les llama a servirle en el matrimonio, en la vida religiosa, como sacerdote, etc. Cualquier estado de vida al que el Señor les llame, que ellos puedan responder con valentía y con confianza. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como lo dijo también María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que animados por el testimonio de nuestra Madre, muchos jóvenes le digan sí a Dios, a esta aventura maravillosa de consagrarse a Él. Saludamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, para crecer en el amor a nuestra Iglesia, creciendo también en el amor y respeto y cariño hacia el Santo Padre, para orar mucho por Él y por toda la Iglesia Universal, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salvationem.